Escuché comentar a un pastor mexicano hace poco que decía que recibió en su casa, en su familia, a una muchacha del interior de un pueblo de México. Venía a vivir con ellos para trabajar con ellos. Pero cuando la quisieron anotar para que sea todo muy legal, le dijeron que le permita ver el documento. Y resultó ser una buena chica, pero era indocumentada. No tenía documento. Entonces, el pastor, su familia, sus patrones, decidieron legalizarla. Decidieron gestionar su documento. Y le preguntaron, ¿cuándo naciste? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento, de tu cumpleaños? Esta muchacha dijo, no lo sé. Yo nunca tuve documento, nunca supe cuándo nací. Yo nunca celebré mi cumpleaños porque yo no sé. Yo no sé cómo pasan las cosas, pero son cosas que ocurren. Este fue el testimonio de un pastor mexicano. Entonces procedieron a legalizarla, a hacer el documento y le preguntaron, le dijeron, bueno, vamos a inventar una fecha que naciste, porque no podemos poner en blanco. Y le dijeron, ¿qué fecha te gustaría que te anotemos como tu fecha de nacimiento? Y esta chica pensó un momento y no sé por qué razón, dijo, me gustaría que fuera en octubre. Y le dio la fecha. Así que le inscribieron como que su cumpleaños era en octubre, en una fecha de octubre. Es decir, que fue una fecha inventada, no real, pero tenía que tener fecha. Con el nacimiento de Jesús pasa algo muy parecido. Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo nació Jesús. La Biblia no lo dice. No dice en absoluto en ninguna parte cuándo nació Jesús. Pero te preguntarás, ¿y cómo es entonces que celebramos el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre a la noche y la llamamos Nochebuena? Y al 25 de diciembre la llamamos Navidad o Natividad, que quiere decir nacimiento. ¿De dónde salió esa historia? Interesante pregunta. Hay muchas teorías. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 24 a la noche y el 25? Más se cree que pudo haber nacido a finales de septiembre y principios de octubre. Otros dicen que nació en marzo. En definitiva, nadie sabe. Y hay muchas teorías que sacaron cálculos de aquí, de allá, de allá, de allá, pero la que más prevalece, la teoría que más prevalece, pero no hay ninguna certeza, es que en el Imperio Romano se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol, Dios con minúscula. Ellos eran politeístas, los romanos, y entonces celebraban el nacimiento del dios Sol el 25 de diciembre. Entonces cuando unieron, en la época de Constantino, por ahí, cuando unieron el Estado con la Iglesia, ahí se formó la Iglesia Católica. Cuando unieron el Estado con la Iglesia, entonces dijeron, bueno, de aquí en adelante no vamos a celebrar el nacimiento del dios Sol. Y el 25 de diciembre lo vamos a celebrar como el nacimiento de Jesucristo. Y de ahí se fijó esa fecha. Y nosotros podríamos decir, pero ¿por qué estamos acá si no es la fecha verdadera? Bueno, queridos hermanos, la fecha es lo que menos importa. Lo que importa es que recordemos una vez al año el nacimiento del más grande ser que haya caminado por el planeta Tierra y que hoy vino para estar con nosotros, porque donde se reúnan dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bienvenido, Señor Jesús, ya no como un niñito, Señor, como el gran Rey soberano del universo. Por eso celebramos, para no andar buscando otra fecha. Todo el mundo está pensando en el nacimiento de Jesús en esta fecha. Lo único certero que tenemos es el relato de la palabra de Dios, pero no nos dice la fecha, nos dice cómo ocurrió.
Y para eso vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7, que dice: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Interesante relato, ¿no? Pero vamos a tomar someramente versículo a versículo. El primer versículo, el 1, dice que en esos días, ¿en qué día? Cuando iba a nacer Jesús, en esa época, Augusto, que en realidad sería Augusto César, pero César no era un nombre, César era un cargo, que era el cargo del emperador. Por eso se dice los Césares, los emperadores. Otras versiones dice Augusto César, pero esta dice Augusto, pero está bien. El emperador de Roma, tal como lo decía, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Otras versiones dicen en todo el mundo, lo cual no es muy exacto, porque no hizo el censo en todo el mundo, hizo en el imperio romano. Esta versión es más exacta. Hay varias cosas que queremos ver. ¿El censo fue una casualidad o fue Dios conduciendo la historia? ¡Qué casualidad! ¿O era el plan premeditado de Dios dirigiendo la historia? Más adelante se nos va a revelar más claramente. El hecho que esta mañana estés aquí escuchando esta historia, ¿será una mera casualidad? Porque alguien te invitó, porque, viniste a participar. ¿O será el plan premeditado de Dios para traerte, para hablarte a lo más íntimo de tu corazón? Porque quiero decirte con certeza que Dios te conoce desde antes que nacieras. Antes que tus padres hicieran planes para tenerte, Dios ya te conocía en su presencia y te amaba y deseaba que fueras parte de esta humanidad porque tenía un plan precioso para tu vida. Yo quiero decirte que no sos algo fortuito de la casualidad. Tenés vida, estás aquí porque Dios lo quiso. Sos la maravillosa creación de Dios. Por eso estamos aquí. Yo vivo porque Dios quiso que yo existiera y que naciera en este tiempo, y vos también. Así que nada es casual. Todo es premeditado por Dios en su gran poder y sabiduría. Avanzamos en los versículos 3 y 4. Dicen que todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Belén había sido el pueblo de David antepasado de José. Ese era el pueblo del rey David, que había vivido muchos años antes allí, alrededor de 1000 años antes de Cristo. Así que tuvieron que ir allá para cumplir con las demandas del censo. Viajaron de Nazaret a Belén. Estuve investigando y en línea recta habría unos 115, 120 kilómetros. Pero como el camino es sinuoso,
tiene serranía, subida, bajada, entre curvas y curvas. Se cree que ellos tuvieron que desplazarse entre 140 y 160 kilómetros y no iban en una limusina, iban a pie o a lomo de un burrito con el embarazo avanzado de María, tal vez fatigados, cansados, pero ellos sí iban a Belén por razones del censo, porque el gobierno había decretado que eso sucediera. De no haber sido por el censo, José y María hubieran ido a Belén, donde proféticamente tenía que nacer el Mesías prometido. Se le habría pasado por la mente de José o de María: vamos a Belén. Ni se les habría ocurrido. Sucedió algo infranqueable. Tenían que ir a Belén porque el gobierno se lo exigía. María estaba de 9 meses de embarazo y justo el censo. Nada más inoportuno para la mente humana. ¿No podía Dios haber evitado ese contratiempo? ¿Qué te parece? Dios todo lo puede. Podía haber que el niño Jesús naciera en Nazaret, pero no se iba a cumplir la profecía, que el Mesías prometido tenía que nacer en Belén porque iba a ser un lejano descendiente del rey David. Así que tenía que justo ir a Belén. Muchos contratiempos, obviamente, sí, pero ¿cómo se cumpliría? Como dije, hay cosas que nos pasan, que te pasa a vos. Y muchas veces habrás dicho, pero ¿cómo me tiene que suceder eso en mi vida? Un contratiempo, un problema, una dificultad, algo que parece, vos decís, pero no pudo haber ocurrido en otro momento, justo en este momento me ocurrió. A veces son cosas lindas, a veces son cosas muy dolorosas, que nuestra razón, en nuestra mente, no tiene explicación. No entendemos por qué suceden algunas cosas. Y a veces alguno hasta puede renegar de Dios y decir, ¿por qué Dios lo permitió? Y el diablo le susurra al oído, ¿viste? Dios no te tiene en cuenta. Y yo pregunto, ¿Dios no tenía en cuenta el nacimiento de su hijo? Obviamente que sí, estaba cronometrado. Quiero decirte algo. Tu vida está cronometrada por Dios para que en el tiempo preciso, en el lugar preciso, suceda algo. Porque quiere empezar una etapa maravillosa con tu vida. Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere. Pero la mayoría de nosotros se pasa renegando. ¿Por qué me sucedió? Dios no me tuvo en cuenta. ¿Por qué me tiene que suceder eso? Notamos que María y José no hicieron eso. No renegaron. No hay nada en ellos. Así que es para pensarlo. Los versículos 5 y 6 dicen que José llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Para la mente humana fue algo inoportuno. María viajando tan lejos, cuyo embarazo estaba avanzado. Ahora, alguna pregunta para que nos contestemos a estos interrogantes. ¿Podría María haber dado a luz en el camino? ¿Podría haber dado a luz en el camino? ¿Cuántas señoras embarazadas dan a luz en el colectivo? A veces dan a luz en el supermercado. Por ahí vemos en las noticias que vino un policía, hizo de partero, le auxilió. Sí, estaba de 9 meses, a escasos días de dar a luz. ¿Podía haber tenido María en el camino? Sí, podía haber tenido. Pero cuidado, Dios estaba en control de todo. Él no iba a permitir que su hijo naciera en el camino, porque tenía que nacer en Belén. A pesar del desierto árido, tal vez sed, cansancio, fatiga, Dios estaba con ellos. Y yo quiero darte una buena noticia. Quizás viniste esta mañana con algo que te pesa en tu alma, en tu corazón, alguna tristeza, algún dolor, algún contratiempo. Decís, ¿será que Dios sabe de lo que me está pasando? Yo te puedo decir, Dios sabe más de lo que te está pasando que nadie.
pero Él tiene un propósito que a veces tiene que hacernos pasar por la escuela del dolor, de la dificultad, para hacernos personas fuertes, dependientes de Dios, de oración, de todo lo que Dios se propone hacer con nosotros. Dios estaba en el control. Dios cuidó a María y mientras estaban en Belén llegó el momento para que naciera su bebé. Dios tiene su tiempo y lugar para todas las cosas. Nosotros tenemos nuestro tiempo, el cronos, de donde sale la palabra cronómetro. Pero Dios tiene otro reloj, por decirlo entre comillas, el kairos, que a veces no coincide. Ese es el tiempo de Dios. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo se tarda Dios? O a veces dice, pero ¿cómo me dio esto antes de que yo lo esperara? Dios tiene su tiempo y te puedo asegurar que el tiempo de Dios es exacto. Dios sabe todas las cosas, cuándo darte y cuándo no darte, así que tenemos que estar expectantes. Ocurren las cosas de Dios en el lugar y la hora prevista si somos obedientes y nos dejamos guiar por Dios. ¿Qué hubiese pasado si María argumentaba, no, con este embarazo yo no puedo desplazarme hasta Belén, me quedo en Nazaret? Y toda la gente, y si nosotros hubiésemos sido contemporáneos de María, ¿qué hubiésemos dicho? Tenés razón, María, no se te ocurra viajar con este embarazo. Pero ella tiró todo eso de lado y viajó caminando o en el lomo de un burrito hasta Belén. Versículo 7. Dice que María dio a luz a su primer hijo, un varón. Llama la atención. Mucha gente cree que Jesús fue el único hijo de María. No, María tuvo varios hijos. La excepción es que Jesús no fue hijo de José. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero en otras partes de la Biblia, en varias partes, nombra los hermanos o medio hermanos que tuvo Jesús y también las hermanas. ¿De dónde salió esa historia de que él es el único hijo? Bueno, porque se creía equivocadamente que el sexo en el matrimonio es pecado. Pero Dios creó el sexo santamente para que en el matrimonio fuera santo. Y esta era una familia hermosa. Era Jesús con sus hermanos varones, sus hermanas mujeres. Después un día, ahora no tengo tiempo, te voy a mostrar las descripciones de sus hermanos. Ninguno de sus hermanos creían en él como Mesías, como el enviado de Dios, sino hasta que Jesús murió y resucitó. Y ahí todos se hicieron creyentes. Santiago, el que escribió la epístola a Santiago, es un medio hermano de Jesús. Judas, esa carta cortita que está cerca de Apocalipsis, es otro de los medio hermanos de Jesús. Después se hicieron grandes líderes del cristianismo cuando vieron a su hermano o medio hermano que murió, resucitó, recién ahí creyeron. El primer hijo de María fue Jesús. No fue hijo de José porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo acostó en un pesebre. Y no sé si alguna vez te preguntaste, ¿qué es un pesebre? Viste que cuando está por nacer un bebé se prepara el ajuar y una de las cosas que se compra es el Moisés, bien adornadito, bien prolijo, higiénico, limpio y todo lo que conlleva el nacimiento de un bebé o de una beba. El pesebre es una batea de madera donde se le echaba el grano para que comieran los animales. Y allí lo puso María, no tenía otro lugar. Es insólito, es increíble que el más grande ser del universo haya tenido como Moisés, donde lo puso su mamá, la batea donde comían los animales. Me imagino a José, María, ya tengo el lugar para el bebé. Limpiando un poquito, sacando el grano, habrá puesto alguna tela allí, ahí está. Y lo vemos al pequeño niño, el rey del universo, señor de señores, reposando los primeros momentos en ese Moisés que era la batea de los animales. No había alojamiento disponible para ellos, para que naciera Jesús. La historia es muy larga. Otras versiones dicen que el mesón era el hospedaje, estaba ocupado. ¿Qué pasaba? Es que en ese momento había mucha gente que venía por el censo y la gente pudiente podía pagar el hospedaje.
pero ellos eran pobres, re pobres. Así que para los pobres no había lugar. Pero les cedieron un establo donde estaban los animales. Por eso en algunos pesebres vemos la ovejita, la vaca, un burrito. Ahí estaban. Ahí no habían llegado los magos de Oriente. Ellos llegaron 2 años después, cuando ya estaban en una casa. Aunque en la mayoría de los pesebres hoy se ve a los magos llegando al Belén. Pero después, esa es otra historia. ¿No crees que actualmente ocurre lo mismo en respecto al corazón de la gente? Cuando vos le hablas de Jesús, sí, yo creo en Jesús. ¿Vamos a celebrar Navidad, Nochebuena? Sí. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Una gran fiesta de familia, lo cual es hermosísimo. Pero la mayoría de la gente se junta en familia, lo cual celebro que se haga así, pero se ha transformado en la fiesta de la familia, o la fiesta de Papá Noel, o de Santa Claus, o la fiesta del pan dulce, la sidra, los turrones, y allí estamos. Y mi pregunta, no acusadora, sino reflexiva, en la celebración de la Nochebuena y de la Navidad de la sociedad donde vivimos, yo te pregunto, ¿se acuerda alguien del que nació, del cual es el cumpleaños? ¿Qué tal si se hace una gran fiesta para tu cumpleaños y ni te invitan y todos festejan el cumpleaños tuyo, pero vos sos el gran ausente? Es paradójico, es contradictorio. Y podrías pensar, pero ¿cómo? Están celebrando mi cumpleaños y nadie se acuerda de mí, nadie me invitó, nadie me dijo, en honor a vos te hacemos el cumpleaños. Suena a contradicción, pero esa es la triste realidad. Yo quiero contarte una historia para finalizar. Una familia muy pobre, muy carenciada, quería celebrar Navidad, pero no tenían dinero para comidas especiales, para el pan dulce, los turrones, los regalitos que siempre se acostumbra, el intercambio de regalos y todo lo que la cultura y la sociedad actual ocupa para esta celebración. Cabizbajos y tristes pasaron en esa Navidad frente a un templo cristiano. Y los sugieres los invitaron a pasar. Los vemos que van tristes. Y hoy es un día de alegría. ¿Qué pasa con ustedes? No tenemos cómo celebrar Navidad. No tenemos dinero. No tenemos pan dulce. No tenemos turrones. No tenemos regalitos. No tenemos nada. Pasen, aquí estamos celebrando Navidad. Entraron, se sentaron y el mensaje del pastor era precisamente, tenía este título: el intercambio de regalos. El intercambio de regalos. Esta familia empezó a frotarse las manos. Intercambio de regalos. ¿Pero qué vamos a regalar nosotros si no tenemos nada? Ni para comer tenemos. En el intercambio de regalos vos recibís regalos y vos das regalos. Es la cultura, es la costumbre. No estoy censurando eso, está bien. Si es la cultura, es la cultura. Dijo que el regalo más grande, el más valioso de todos, lo ofrece Dios gratuitamente. Y es a su maravilloso y amado Hijo Jesucristo, que Dios lo envió para que cada ser humano reciba el más grande regalo del universo: la salvación de su alma, la vida eterna, el perdón de sus pecados y la promesa de llevarlo un día al cielo. Y el pastor dijo: esta iglesia no te puede regalar eso. Este pastor no te puede regalar eso. El único que hace el regalo más grande de Navidad se llama Dios soberano, todopoderoso, el Altísimo, y te regala, si lo querés recibir en tu vida, a su propio y amado Hijo Jesús, que si le das lugar en tu corazón, Él va a nacer espiritualmente y vas a empezar una nueva vida que no conociste. Eso no es religión, eso es una nueva relación con Cristo, con Dios por medio de Jesús. Esta familia esperaba expectante qué regalo ellos podían ofrecer. No tenemos nada. El pastor dijo que el regalo más grande lo ofrecía Dios. Pero acordémonos que el título del mensaje era el intercambio de regalos. Ellos, los feligreses, los que estaban presentes, tenían que ofrecer su regalo.
quedaron muy sorprendidos cuando escucharon que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. No tenían que gastar nada, ya lo tenían. Era solo cuestión de decisión. Y así lo hicieron. Recibieron a Jesús en su corazón como su Salvador, como su Señor. Y en el momento de recibirlo, se dieron cuenta que era la experiencia más grande en su vida. En ese momento nacieron de nuevo, recibieron el perdón de pecados, la salvación de su alma. Esa fue la mejor celebración de la Navidad de su vida, sin gastar un solo centavo, recibiendo el regalo del cielo. Y ellos, que tenían que regalarle al regalo de Dios, simplemente su corazón, su disposición para empezar una nueva vida. Mi pregunta crucial y final es esta: hoy Dios te sigue ofreciendo su gran regalo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo que conlleva: perdón de pecado, salvación del alma, vida eterna, una eternidad en el cielo con Él. Pero te dice: hijo mío, dame tu corazón. Pastor, yo ya recibí a Cristo, yo también hace 50 años. Pero hoy, en el intercambio de regalos, le quiero ofrecer mi vida a Jesús y decirle: gracias por venir a mí. Yo te ofrezco no solo mi corazón, todo mi tiempo, todo mi ser, toda mi fuerza, todo lo que soy, todo lo que tengo, mi pasado, presente, futuro, todo lo que me diste, te regalo, Señor. Y te puedo asegurar que esta va a ser la celebración más gloriosa de la Navidad de este año. El que tenga oídos para oír, que oiga el intercambio de regalos.